Bueno, muy buenas noches mis queridos hermanos y a todos los que van a ver el video. Lo hago también para vos, querido amigo y hermano Moisés. Cosas a tener en cuenta cuando hablamos de llamado, porque te coloco acá en la grafía de la escritura para que se pueda comprender bien. Las tres palabras que tenemos en el griego, tanto un verbo, tenemos un sustantivo y un adjetivo. Eso nos va a despertar el interés en el contexto bíblico de cuando se habla de salvación, cuando se habla de santificación y cuando se habla de servicio. La palabra kaleo es una y es el verbo kaleo. Después tenemos lo que es de donde viene eclesia, ¿sí? De donde viene la palabra llamamiento, que es klesis. ¿Sí? Klesis. Y después tenemos lo que es, este llamamiento sería el sustantivo. Y después tenemos lo que es, donde viene el llamado eficaz a salvación, que tiene que ver con kletos. Kletos o kletois. Entonces las tres palabras son distintas. Tenemos el verbo kaleo, que es llamar, ¿sí? Es invocar. Viene el verbo kal, ¿sí? Así kal, traducido, transliterado kal, que es llamar, invocar un objeto personal, llamar a una cosa, a una persona, y llamó a la luz día, ¿está bien? Invocar también hacia Dios, Jeremías 33, clama a mí yo te responderé, o sea, la invocación. Pero cuando hablamos del llamado hay tres aspectos importantes, hay que ver el contexto de estas palabras. La segunda tiene que ver con llamamiento, que es justamente el sustantivo. Este es el verbo en griego. Y acá falta el adjetivo, que es llamado o llamado. El problema es cuando nosotros no distinguimos estas palabras en griego, nos podemos confundir. Invocar, llamar, convocar a una fila, a una reunión o lo que sea. Llamados afuera, donde viene la palabra kletois, donde viene iglesia, eclesia, llamados afuera del mundo, ¿sí? Tiene que ver con individuos que escogen para sí mismo. Entonces, dentro de esto hay que ver cuando se utiliza la palabra, por ejemplo, llamados. Dios envía en Mateo 18 al 20 a los discípulos llamados a predicar el Evangelio, pero no está llamando para salvación, ya eran salvos. Entonces es importante, cuando hablamos de kletois y de llamados, tiene que ir con 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, Judas, el primer versículo 1.1, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de llamamiento tiene que ver con hacer esto con el llamamiento en cuanto a la vocación y elección con la que fuiste llamado. Podría ser acá, puede ir 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, ¿sí? Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. El propósito, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces ahí vamos a ir viendo las connotaciones de la palabra conforme a sus acepciones. Esto es muy importante. Kaleo, llamar, klesis es llamamiento y kletois es llamado. Llamados para salvación es una cosa. Cuando los hijos de Dios son llamados para salvación mediante el Evangelio, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Sí? Llamados para santificación, ahí tenemos que el propósito de Dios es vuestra santificación, la voluntad de Él. Tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, 3, tenemos Romanos capítulo 6, considerar eso, Romanos 6 del 11 en adelante, Colosenses, la vida cristiana y toda la parte práctica del apóstol Pablo, capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, Gálatas capítulo 5 y capítulo 6, y así sucesivamente. Y tenemos el llamado al servicio, cuando nos llaman para el servicio. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo, sacrificio que está viviendo. Este no es nuestro culto, es nuestro servicio racional, inteligente. Espero que se entienda un poquito. Es una ayuda nomás.